alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, iniciamos nuestra celebración bendiciendo al Señor por la gracia y el don de San Felipe Neri, porque este día, hace 400 años, la Iglesia canonizó a nuestro Santo Padre Felipe Neri. Bendigamos al Señor por este don tan grande para la Iglesia. Para participar dignamente de la Santa Misa, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que amaré, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que amaré, eres el Cordero que quitas el pecado.
Dios nuestro, que encendiste a San Felipe Neri con el fuego de tu amor divino para la salvación de las almas, y lo adornaste con los frutos maravillosos de tu gracia, concédenos misericordiosamente que con un corazón contrito seamos librados por su intercesión de las tentaciones de alma y cuerpo, y merezcamos así alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Rogué y me fue dada la prudencia. Supliqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La he preferido a los cetros y los tronos, y al lado de la sabiduría en nada he tenido la riqueza. Ni siquiera la he comparado a la piedra más preciosa, pues todo el oro ante ella es un poco de arena. A su lado, la plata no pasa de ser barro. La he amado más que a la salud y a la belleza. La he preferido a la misma luz, porque su resplandor no se extingue. Todos los bienes me han venido con ella. Tiene en sus manos riquezas innumerables. Son fuente de alegría, porque los trae la sabiduría, aunque yo no sabía que ella era su origen. La aprendí con sencillez, sin envidia la comparto, y no escondo a nadie sus riquezas. Porque es para los hombres un tesoro inagotable, y los que la adquieren se ganan la amistad de Dios y quedan recomendados por los dones de la instrucción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía, y todo lo que soy su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no eches al olvido sus favores. Bendice al Señor, alma mía. Pues el Señor perdona tus pecados y tus dolencias cura. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Bendice al Señor, alma mía. El Señor es clemente y bondadoso, lento al enojo, pronto a la indulgencia, como un padre amoroso con su hijo, así es tierno el Señor con quien lo quiere. Bendice al Señor, alma mía. Como un padre amoroso con su hijo, así es tierno el Señor con quien lo quiere. Pues sabe bien de lo que estamos hechos y no olvida que somos barro débil. Bendice al Señor, alma mía. El amor del Señor por siempre permanece, y su justicia llega hasta los hijos y la generación siguiente, de los hombres que cumplen con su alianza y sus leyes recitan y obedecen. Bendice al Señor, alma mía. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Que la benevolencia de ustedes sea
conocida por todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido por mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Permanezcan en mi amor, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos unimos a la alegría que tienen todas las comunidades del oratorio de San Felipe Neri, pero también a la alegría de la Iglesia que reconoce en el Padre Felipe una obra extraordinaria de Dios, porque el Padre Felipe muere el 26 de mayo de 1515. Pero a los 2 meses de su muerte, el 2 de agosto, empieza en Roma el proceso para buscar su canonización. Y la Iglesia empieza a indagar en base a testimonios, en base a recuerdos, cuál fue su vida, qué es lo que Dios quiso realizar en él, para presentarnos no solo un modelo de santidad, sino también un hombre que permitió que Dios actuara a través de él. Y fueron descubriendo cómo desde su infancia el Padre Felipe dejó que el Espíritu Santo fuera actuando. Y fueron encontrando los signos de la elección de Dios sobre este niño llamado Pipo Bono. Cómo el Señor lo rescató de morir cuando de pequeño
un burro le cayó encima y no le pasó nada al niño Felipe. Fueron descubriendo las virtudes que gracias al cuidado de su familia, de su padre concretamente, se fueron cultivando en él, como el amor a la Eucaristía, a la confesión, al estar en momentos de silencio delante del Santísimo. Y Felipe fue dejando que el Espíritu Santo le condujera, le hablara, hasta que lo llevó a Roma, y a los 20 años el joven Felipe, sintió del Espíritu la necesidad de llevar la fe a los alejados. Y siendo un joven, se paraba en las iglesias, hablaba de Jesucristo, conversaba con la gente y les ayudaba a volver el corazón a Dios. Siempre en obediencia a la iglesia. Sintió el llamado de Dios a ser presbítero, no porque un ángel viniera del cielo, no porque sintiera una voz interior, sino porque su confesor le exhortó a caminar rumbo al sacerdocio. Es el camino de la obediencia la que le llevó por caminos desconocidos para la razón, pero con la luz y la certeza de que el que camina obedeciendo en la fe, Dios le ilumina y le marca el camino. Es la obediencia a su director espiritual, a su confesor, que le muestra cuál es el camino que Dios quiere para él. Padre Felipe se ordena sacerdote a los 40 años. Fue ordenado sacerdote a los 40 años. Todo eso va apareciendo en la narración de la investigación del proceso de canonización. Y al principio, como un simple confesor, aglutinaba a muchos hijos espirituales. Les ayudaba a superar las tentaciones. Les ayudaba a realizar obras de apostolado. Les iluminaba acerca de los porqués de sus enfermedades, de sus problemas, e incluso les iluminaba acerca de cómo salir de las tentaciones. En torno al padre Felipe se fue reuniendo un grupo de hijos espirituales, gente que lo buscaba para la confesión, para la dirección espiritual, y empezaron a orar, a glorificar a Dios, de tal manera que ese pequeño grupo poco a poco fue creciendo, y así nació la obra principal del padre Felipe, que fue llamada el oratorio. Reuniones de oración, de alabanza, de escucha de la palabra de Dios, que hacían que mucha gente sanara en su corazón y volviera su vida hacia Dios. La obra del padre Felipe fue creciendo tanto que estas reuniones del oratorio llegaron a ser prácticamente diarias, a la cual asistía gente de todas las clases sociales, incluso cardenales y gente que laboraba en la Curia Vaticana asistía a estas reuniones de oración. Pero no todo fue hermosura y dulzura. Toda obra de Dios siempre tiene que ser probada. Y la obra del padre Felipe también fue probada a través de calumnias, a través de difamaciones que pusieron en tela de juicio si su obra venía de Dios
¿O solamente era una manera que el padre Felipe hacía para llamar la atención sobre su persona? La iglesia tuvo que ir discerniendo hasta descubrir que la obra del padre Felipe, el oratorio y después la formación de la congregación de sacerdotes del oratorio, era una obra que venía de Dios. Siempre el caminar del padre Felipe estuvo marcado por sufrimientos, ya sea por salud, ya sea por persecuciones, ya sea por difamaciones, por incomprensiones, pero al final brillaba siempre la mano de Dios. En alguna ocasión, el padre Felipe comentaba con su discípulo Baronio que le hacía sentir un poco incómodo, un poco avergonzado, la gran estima que la gente le tenía, porque a través de su oración, a través de su intercesión, mucha gente quedaba sanada espiritualmente y físicamente. Y mucha gente lo empezaba a considerar un santo. Y el padre Felipe decía que se sentía incómodo porque sabía que no era él, que era Dios el que actuaba. Y muchas veces actuaba por la fe y la oración de las personas que le rodeaban. Que él no era el que hacía las cosas, era Dios el que actuaba. De tal manera que el padre Felipe aprendió a cuidar su alma de la soberbia, refugiándose en la humildad, reconociendo sus pecados, reconociendo en sus debilidades. Realizó muchísimos milagros en vida, pero también después de su muerte realizó muchos milagros. En los testimonios del proceso se da testimonio de gente sometida a fuertes tentaciones o que no podía salir de determinados pecados, que con solo leer la vida del padre Felipe experimentaba una fuerza del espíritu y esas tentaciones, esos pecados desaparecían con solo leer la vida del padre Felipe. También se tienen los testimonios de gente con enfermedades crónicas, graves, que se acercaba a orar a la tumba del padre Felipe y quedaban sanados. Hay testimonios de moribundos que desde su lecho de dolor pedían la intercesión del padre Felipe. Y el padre Felipe a algunos se les manifestó y les decía: no tengas miedo, y quedaban sanados de esas enfermedades. Y así infinidad de narraciones. Pero en el fondo, hermanos, ¿qué es lo que la iglesia manifiesta cuando canoniza a alguien? Reconoce lo que Dios hace en el hombre. Virtudes de fe, esperanza, caridad, virginidad, profecía en el padre Felipe. Cuando se canoniza a alguien, la iglesia reconoce algo que quiere hacer en cada uno de nosotros: el llamado a la santidad, el llamado a dejar que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros. Mirar la vida del padre Felipe es mirar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Muchas veces, por nuestra incredulidad, por apartar el corazón del Señor, por mirarnos a nosotros mismos buscando egoístamente nuestra felicidad,
no le permitimos al Espíritu actuar en nosotros. El Padre Felipe es un modelo de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso, cuando la iglesia reconoce lo que el Espíritu ha hecho en el Padre Felipe, reconoce lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Cuando reconocemos la santidad de un hombre, estamos reconociendo lo que Dios puede hacer en la debilidad. Muchas veces nos quedamos encerrados en contemplar nuestra debilidad, pero no le permitimos al Espíritu de Dios que toque nuestra vida y que realice lo que Él desea en cada uno de nosotros. El Padre Felipe dejaba que Dios actuara, pero muchas veces tenía que rendirse en el momento de la oración a los diseños de Dios, porque los diseños de Dios muchas veces pasan por el dolor, por la enfermedad, por la incomprensión, por la calumnia, como le sucedió al Padre Felipe. Pero siempre el Padre Felipe se puso en las manos de Dios. Tal vez tú tengas que ponerte también en las manos de Dios para que Dios te conduzca por los caminos, por los senderos que Él ha diseñado para ti. Dios, como lo deseó con el Padre Felipe, también lo desea hacer contigo. Dios quiere hacer de ti un santo. Dios quiere que con el poder de su Espíritu irradie la bondad, la misericordia, la alegría del Espíritu. Pero solamente cuando logremos poner nuestras manos en las manos del Señor, Dios glorificará su nombre en cada uno de nosotros. Ese es el ejemplo que el Padre Felipe nos ha dejado. Que dejemos que el Espíritu Santo lleve nuestra vida, lleve nuestra historia. Y si el Padre Felipe dejó que el Espíritu actuara y a través de él se hicieran milagros y acciones extraordinarias, Dios también lo quiere hacer en ti. Por eso, al celebrar el 4º centenario de la canonización del Padre Felipe, pidamos al Padre Felipe que desde el cielo interceda por todos nosotros, que le pida al Padre Celestial que los dones que recibió en una víspera de Pentecostés también se derramen sobre todos nosotros, que como hijos espirituales del Padre Felipe queremos también llegar del oratorio al cielo, como nos lo mostró el Padre Felipe. Por eso, al celebrar esta Eucaristía, nos alegramos de lo que Dios hace en el Padre Felipe, pero también nos alegramos de lo que Dios quiere hacer en nosotros, que es llevarnos al cielo, a la santidad. Oremos al Espíritu que escudriña nuestros corazones y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de los hombres, y digámosle: Señor Rey nuestro, escúchanos. Señor Rey nuestro, escúchanos. Para que la Iglesia fija su mirada en Jesucristo y llena de esperanza siga a su esposo, que con la cruz levantada como un cetro ha abierto victorioso las puertas del paraíso,
y se ha sentado a la derecha de Dios. Oremos al Señor. Señor, Rey nuestro, escúchanos. Para que todos los pueblos lleguen a conocer al más hermoso de entre los hijos, entre los hombres, que regresa victorioso de su combate, y contemplando en él las primicias del triunfo de la humanidad, vean fortalecida la esperanza de la victoria final del bien sobre el mal. Oremos al Señor. Señor, Rey nuestro, escúchanos. Para que quienes sufren o se sienten esclavos del pecado sean levantados por Cristo, que ha subido victorioso del sepulcro, y sus lágrimas y angustias se transformen en aquella alegría que nadie les podrá quitar nunca. Oremos al Señor. Señor, Rey nuestro, escúchanos. Para que el Espíritu del Señor ilumine con su claridad nuestros sentidos, ahuyente nuestras tibiezas, fortalezca nuestras debilidades y nos llene de sus dones. Oremos al Señor. Señor, Rey nuestro, escúchanos. Para que Dios conceda a los miembros del oratorio de San Felipe Neri, que al celebrar hoy la conmemoración de su padre, imiten sus ejemplos de fe alegre. Oremos al Señor. Señor, Rey nuestro, escúchanos. Pidamos especialmente por todos nuestros hermanos que siguen esta tradición, que comparten esta Eucaristía, para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, les conceda imitar a San Felipe Neri y les conceda también la gracia de participar en este año jubilar, que les conceda la gracia también de poder recibir la indulgencia que nos ha concedido la Santa Madre Iglesia, para que así puedan también participar algún día de la patria eterna. Oremos. Señor, Rey nuestro, escúchanos. También pedimos por todos nuestros hermanos que Dios ha llamado a su presencia. Especialmente pedimos por el Padre Francisco Aguilera, por el Padre Miguel Ángel Rodríguez, por cada uno de nuestros amigos, familiares, bienhechores que Dios ha llamado a su presencia, para que el Señor les conceda participar de la gloria de la vida eterna. Oremos. Señor, Rey nuestro, escúchanos. Escucha, Señor, nuestras peticiones y envía sobre la Iglesia tu Espíritu Santo, para que habitando en nosotros nos convierta en aquel templo en que tú escuchas nuestras oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te suplicamos, Señor, recibas la ofrenda que te presentamos, para que por la intercesión de San Felipe Neri, nuestra vida siempre esté apoyada en ti con Cristo, y de este modo muramos a las tentaciones del mundo. Por Él, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que has colmado a San Felipe Neri con los dones de tu gracia, al inflamarlo con el fuego de tu amor. Porque inflamado por este amor inefable, para el provecho de las almas, instituyó nuestra familia oratoriana, para dar a todos el anuncio de la salvación, exponiendo la realización de tus obras. Ahora que nos alegras con su festividad, nos das ejemplo de piadosa conversión y nos instruyes con la predicación de su palabra. Nos das la gracia de presentarte una súplica grata a tus ojos. Y nosotros, con toda la milicia celeste, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires,
San Felipe Neri y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Eduardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecar y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Sí, con tu espíritu. Hermanos, intercambiamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que hagas en mi casa la palabra tuya bastará para sanar.
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. No busquéis alimento que perece, sino aquel que perdura eternamente, el que ofrece el Hijo del Hombre, que el Padre os ha enviado. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Oremos. Oh Dios nuestro, haz que vivamos siempre unidos a Cristo, alimentados con el único pan, que es el camino, la verdad y la vida, y concédenos por la intercesión de San Felipe Neri ser una sola cosa en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues hemos celebrado la Eucaristía. Con esta Eucaristía y también con la Eucaristía que va a haber a nombre de la Federación Mexicana, que será en la comunidad de San Pablo, Tepetlapa, en México, es la apertura a nombre de la Federación Mexicana del Oratorio de este año jubilar que celebra los 400 años de la canonización de San Felipe Neri, y también pues la gracia de poder ganar la indulgencia plenaria para todas las comunidades, para todas las casas, para todos, no solamente los miembros, sino también cada uno de los fieles, de las personas que son parte de la congregación, parte del oratorio, parte de nuestras comunidades, y que viven íntimamente unidos a nosotros el espíritu de San Felipe Neri y del oratorio. Pues agradecemos a nombre de la congregación. Hemos querido celebrar la Eucaristía aquí en la capilla de nuestra casa, en la intimidad, y compartirla con ustedes a través de las redes de manera virtual, pero pues agradecemos a todos. Dios mediante, ojalá y para la clausura próximo año podamos celebrarla de una manera pues pública, de una manera más efusiva. Están con nosotros los padres del oratorio, está el padre mayor, el padre Adrián, el padre, saludos del padre y padre Adrián para todos los fieles del Facebook y de las redes, padre Carlos René, párroco de la parroquia de San Felipe Neri, padre Luis Germán, padre Pedro, padre David y padre Ángel, padre Heriberto desde la congregación
está ayudando, apoyando en Tlalnepantla, también celebrando cada una de las congregaciones esta fiesta. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Celebrar al Señor es nuestra alegría y nuestro gozo. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve Regina, Madre misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filiere, a te suspiramus, gementes et flentes, vina lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, Dios tuos, misericordes oculos, haznos convertere. Et Jesús, benedictus fructus ventris sui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitris, Uniciamur promissionibus Christi,